XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en el mercado europeo. Por favor, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar con el seminario. Como siempre, empezamos con el selectivo alemán. Analizamos un poco la apertura de la sesión. Fijaos cómo tenemos un pequeño gap en bajista. Bueno, pues, en continuación con la apertura ha continuado esa presión bajista. Parece que ahora con la apertura del contado podemos ver en este caso una vuelta apoyándose en los 11.730-35. Y bueno, si nos adentramos un poquito en lo que pudimos ver la jornada anterior del viernes pasado y bueno, también un poquito el comportamiento que estábamos viendo, fijaros cómo estábamos trabajando este canal lateral, fijaros cómo, bueno, parecía que se podía estrechar un poco conforme iban sucediendo las jornadas. Luego, bueno, pues entre las dos últimas sesiones de la semana pasada volvimos a ver en este caso una fuerte presión bajista, perdíamos en este caso soportes muy relevantes y fijaros, lo que pensábamos que no podía pasar o que no queríamos que pasase, que era perder el rango de los 12.000 puntos, se perdía de una manera notable, llegando a alcanzar la cota de los mínimos, en este caso de los 11.750. Y bueno, lo que parece ahora es que empieza a recuperar un poco parte de lo perdido, ¿no? Para la jornada de hoy, bueno, en un principio sería ver en recuperaciones, volver al nivel de los 12.000 puntos, 12.030 puntos. En consecuencia, bueno, pues con el cierre del gap de la jornada de hoy también. Pero ojo, porque una vez perdido ya estos soportes relevantes, no sería totalmente descartable que continuásemos viendo correcciones, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes a lo que lo que pueda suceder, sobre todo en las primeras horas de negociación, porque van a ser determinantes, ¿de acuerdo? Lo importante sería, por lo mínimo, atacar la zona de los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Eso sería lo más relevante para la jornada de hoy, volver a atacar, en este caso, la actualidad como zona de resistencia, ¿de acuerdo? Importante, ver si se produce una ruptura de esa resistencia o si por el contrario no llega y volvemos a ver correcciones volviendo, por ejemplo, al nivel de los 11.920 puntos, ¿de acuerdo? Es importante remarcar que, bueno, a pesar de haber estado intentando, ¿no? Pues en jornadas anteriores la ruptura del rango de los 12.500 puntos aproximadamente, lo lograba en alguna ocasión, lo terminaba perdiendo y este fuerte incremento de la presión bajista terminaba por perder también los soportes relevantes que habíamos establecido, ¿de acuerdo? Por tanto, para la jornada de hoy, sobre todo, destacar que podamos ver vueltas a la zona de 12.000 puntos y, evidentemente, en caso de ver una pérdida de los mínimos alcanzados en torno a los 11.740 puntos, poder también plantearnos posiciones cortas, ¿de acuerdo? Digamos, dejar un poco en este caso, ver el movimiento del selectivo, si vamos en una jornada de recuperación, ¿de acuerdo? Que sería también sensato teniendo en cuenta las correcciones de jornadas anteriores, o continúan las caídas. Yo abogo más porque se produzca en este caso una jornada de recuperación, por lo menos volviendo al rango de los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Creo que una estrategia larga hasta esos niveles sería bastante sensato, ¿de acuerdo? Luego también, fijaros en este caso, vamos a trabajar con el selectivo español. Tenemos un pequeño gap bajista, lo mismo, incrementaba la presión bajista. Con la apertura del contado parece que se nos puede dar la vuelta. Vamos a buscar en un primer objetivo, sobre todo, pues el cierre del gap, ¿no? Atacar la zona de los 9.545 puntos aproximadamente. Eso sería el primer objetivo que nos vamos a marcar. Y luego fijaros que ocurre un poco como en el selectivo alemán, ¿de acuerdo? Ese primer canal que luego estrechábamos buscando un canal interno más de menor en este caso de menor anchura, lo perdíamos esa zona de soporte y perdíamos incluso la zona de los 9.600 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que podemos plantearnos o zona que tenemos que tener relevancia son los mínimos alcanzados, ¿vale? Tras las fuertes correcciones de semanas atrás, de los 9.440. Podemos suceder lo mismo que en el selectivo alemán en este caso, es decir, que veamos una jornada de recuperación, por lo menos volviendo al nivel de los 9.600 puntos aproximadamente, o que continúen las caídas y en este caso lo que estemos viendo sea acercarnos a la cota de mínimos de los 9.432 puntos, ¿de acuerdo?
muy pendientes a esto porque será una zona bastante relevante en caso, ¿de acuerdo?, de que se pierda la zona de los 9.400 puntos. Ya estaríamos hablando de ver correcciones más severas atacando mínimos, que la verdad que hace bastante, más de un año que no buscamos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo sensato para la jornada de hoy sería, en un primer momento, atacar la zona de los 9.600 puntos, ¿de acuerdo? Una jornada de recuperación en consonancia, ¿no?, con las correcciones de la semana pasada, o por el contrario, ver posiciones cortas hasta la zona de los 9.400 puntos. Fijaros que si se diera, es improbable, pero se diera una pérdida de esos niveles, estaríamos hablando ya, fijaros, de buscar otra vez cotas en la zona en torno a los 9.167 puntos, ¿de acuerdo? Serían las zonas relevantes que podríamos buscar en el IBEX una vez perdido el rango de los 9.400, ¿de acuerdo? Lo veo improbable, ¿de acuerdo?, que veamos unas correcciones tan severas, pero evidentemente no lo podemos descartar totalmente, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, estamos muy pendientes, sobre todo para la jornada de hoy, como estábamos comentando, ver si vemos recuperaciones atacando la zona de los 9.600 o si perdemos y atacamos la zona de los mínimos de los 9.432. Fijaros cómo con la apertura del contado está habiendo una fuerte recuperación, cerrar el gap de la jornada de hoy y también de la semana pasada que vimos, ¿de acuerdo? Acercarnos a esos 9.600 sería nuestro primer objetivo, ¿de acuerdo? En el FTSE, fijaros, un poquito similar. Tenemos un gap bajista, en este caso la presión alcista no se ha incrementado tanto como en España o como en Alemania. Y sobre todo, pues bueno, en línea también con lo que ha sucedido en jornadas anteriores, hemos visto pérdidas de soportes muy relevantes. Hemos visto en este caso como, bueno, aquí sí que hemos podido mantener un poco ese segundo canal, ya que el primero, la anchura del primer canal, estaríamos hablando de buscar los mínimos de los 6.920, ¿de acuerdo? En este caso hemos conseguido aguantar, digamos, en torno al rango de los 7.050 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Una zona que es bastante relevante, pero ojo porque si perdemos estos niveles de los cuales en este caso el FTSE está muy próximo, estamos hablando de atacar la zona de los 6.920, ¿de acuerdo? En este caso, a diferencia de España y Alemania, no vemos en este caso, ningún intento de recuperación de vuelta a la zona de los 7.100 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo sensato será que una vez roto el soporte de los 7.040 puntos aproximadamente, veamos un fuerte impulso bajista hacia la zona de los 6.920 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes porque puede ser una buena entrada corta en caso de que en Inglaterra continuasen las correcciones, ¿de acuerdo? Yo esperaría que viéramos un poco en consonancia con el resto de Europa una jornada de recuperación, ¿de acuerdo? Pero evidentemente estar muy pendientes y sobre todo podemos trabajar largos hasta los 7.100 prácticamente o esperar una ruptura del rango de los 7.100 para entrar largos porque ya estaríamos hablando de, si queréis, un objetivo no tan ambicioso, estaríamos hablando ya de atacar la zona de los 7.150 puntos aproximadamente, siendo más sensatos y menos, en este caso, menos arriesgados, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes también en lo que ocurre en Inglaterra. Francia, que fue de los que mejor se comportó, de los que parecía que podía tener una inclinación más alcista que el resto, también perdió esos rangos intermedios y lo que estábamos viendo lo mismo, ¿no? Como ahora mismo lo que barajamos es una vuelta, en este caso los 5.100 puntos aproximadamente, ver si aguantan esos niveles, ¿de acuerdo? O si por el contrario se produce una ruptura, en este caso, de otra vez los niveles de soporte y lo que vamos a buscar son los mínimos establecidos en 4.970, ¿de acuerdo? Van a ser zonas muy relevantes y sobre todo sería bastante importante no perder la zona de los 5.090 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Fijaros como en el DAX sí perdíamos soportes relevantes, como en España también, y como en el caso de Francia el soporte más relevante que perdíamos se establecía en la zona de los 5.200 puntos, ¿de acuerdo? Parecía que era el que más podía romper ese canal por la parte alta, al final no, volvemos otra vez a los tramos más inferiores más bajos del canal y lo mismo, ¿de acuerdo? Si nos centramos un poco más en la apertura, vemos cómo tras ese gap, bueno, pues puede producirse la recuperación, ¿de acuerdo? Y sobre todo que veamos un cierre de la zona en torno a los 5.180 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Que recuperemos el tramo alto de este segundo canal que se ha creado, ¿de acuerdo? Que era el soporte del canal que estábamos comentando semanas atrás, ¿de acuerdo? Por tanto, una zona de recuperación, una zona de vuelta a los 5.180 aproximadamente sería sensato, ¿de acuerdo? Aproximarnos a los tramos altos del canal cerrando el gap
que se ha creado en la jornada de hoy. Y en Italia más de lo mismo, ¿de acuerdo? Parecía ser que, bueno, era dentro de los que veíamos el que menos rango había perdido. En este caso, pues estábamos oscilando en torno a los 22.000, en este caso 20 puntos, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo el gap que se produce, a pesar de ser un gap bajista, bueno, entra a cotizar con una fuerte presión alcista, recuperando casi prácticamente lo perdido. Importante, lo mismo, que volvamos a la zona de resistencia, ¿de acuerdo? Si no, ya estaríamos hablando de buscar cotas inferiores, lo cual nos llevaría a buscar el rango de los 21.515 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Importante sería, vamos a ver, importante sería en este caso volver a la zona de los 190 puntos, ¿de acuerdo? Yo creo que la jornada, lo estamos comentando, ahora vamos a ver también otro vistazo al DAX y al IBEX, va a ser una jornada de recuperación, de recuperar parte de lo cedido en la jornada del viernes y del jueves pasado, y sobre todo que por lo menos nos aproximemos a esa zona de resistencia que había actuado antes como zona de soporte. Fuerza suficiente para poder romperla hoy, más complicado de predecir en las primeras horas de negociación. Hay que ver también cómo apertura América, que va a ser un factor determinante, ¿de acuerdo? Si acompaña América, en este caso podríamos ver rupturas de resistencia relevantes, ¿de acuerdo? Y en el caso del Eurostoxx lo mismo. Perdemos ese canal y ya, fijaros, en un primer momento la zona de los 3.300 es donde empieza a haber una zona de retesteo, y si vemos un mínimo ya estaríamos hablando de acudir a la zona de los 3.255 puntos, ¿de acuerdo? Zonas más relevantes. Perdemos ese canal intermedio y ahora lo que estamos haciendo es mantenernos en este caso o mantenerse selectivo en el rango inferior de los 3.298 puntos, ¿de acuerdo? Lo mismo, una apertura en la que vamos a buscar en este caso un cierre de ese gap que se ha producido, a pesar de ser un gap bajista, continuaba la presión bajista hasta la apertura del contado, donde estamos viendo que se empieza a recuperar parte de lo perdido, ¿de acuerdo? Por tanto, esperamos o debemos esperar que se produzca una jornada de recuperación de lo cedido anteriormente, ¿de acuerdo? Fijaros como en el caso de Alemania continúa un poco la presión alcista, algo más estancado, en el caso de España también. Entonces, bueno, lo que comentamos es o bien recuperamos las zonas de resistencia que fueron soportes la semana pasada o vemos atacar los mínimos, en este caso de la jornada anterior, y continuar con la presión bajista, ¿de acuerdo? A lo largo de las primeras horas de negociación no creo que se va a desvelar, ¿de acuerdo? Por tanto, como siempre, cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono, y estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading. En cuestión de unos 20 minutos comenzaremos con el morning meeting. Un saludo.